Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta introducción? En esta introducción lo que voy a hacer es analizar fundamentalmente tres cuestiones, ¿no? La primera ¿es sostenible el sistema de pensiones? La segunda es, bueno, a partir del año 2020 se han realizado una serie de reformas y la pregunta es, ¿estas reformas han mejorado la sostenibilidad del sistema? ¿Estas reformas son adecuadas? ¿Con estas reformas no tenemos ya que preocuparnos de la viabilidad del sistema de pensiones? Y como ya adelanto, que la respuesta es no. Estas reformas no solventan los problemas financieros del sistema de pensiones. El tercer apartado al que me voy a referir brevemente es, bueno, ¿qué tipo de reformas tendríamos que hacer? Y también aprovecharé para decir qué tipos de reformas no deberíamos hacer. Entonces, la primera cuestión ¿es sostenible el sistema de pensiones? Y la respuesta es, depende. Depende de cuál sea la visión que tengamos del sistema de pensiones. Hay una visión, a la que yo llamo la visión actuarial, que es una visión que está muy extendida en la mayoría de las instituciones que analizan las pensiones y también en la mayoría de los centros de investigación que regularmente publican pues sus análisis y sus valoraciones del tema de las pensiones. Según esta visión actuarial, todas las pensiones contributivas deben pagarse con cotizaciones. Es decir, el único instrumento de financiar las pensiones son las cotizaciones. Bueno, si aceptáramos esta visión actuarial del sistema de pensiones, ¿las pensiones serían sostenibles? Pues la respuesta es que probablemente no. Si miramos a la situación hoy, vemos que las pensiones contributivas son aproximadamente, y cuando hablo de las pensiones contributivas digo todas las pensiones que se pagan excepto las que deben pagarse con impuestos. Esto incluye las pensiones de los funcionarios, esto incluye las pensiones no contributivas y también incluye una parte que está en las contributivas que son los complementos a mínimos. El resto constituye, que es lo que cobra la mayoría de la gente, las pensiones contributivas. Bueno, esas pensiones contributivas vienen a suponer el 9,7% del PIB en el año 2022, es decir, de cada 100 euros de renta que se genera en España, 9,7 van a pagar esto. Frente a esto, la parte de las recaudaciones que se puede imputar a pensiones, que realmente es un dato siempre cuestionable, ¿no? Porque en España no hay una cotización específica para pensiones. Entonces, digamos que la parte más razonable que se puede considerar de las cotizaciones que se pueden aplicar a las pensiones es el 9,1, hay un pequeño déficit del 0,6%, que lo que supone un 5% de las pensiones contributivas se están pagando con ingresos del Estado. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues lo que va a pasar en el futuro no lo sabe nadie, ¿vale? Y quiero aprovechar esto para cuestionar un poquito las estimaciones y predicciones que se hacen del futuro. Ciertamente tenemos que realizar proyecciones estimativas, pero realizar proyecciones es un ejercicio complicado porque implica determinar qué pasa a 30 o 40 años. Los que ya tienen una edad, como es mi caso, sabemos que ya en España en los años 90, del siglo pasado, nunca mejor dicho, había estudios que alertaban del colapso inminente del sistema de pensiones de España. 30 y tantos años después, aquí sigue el sistema de pensiones. Si nosotros miramos a las proyecciones que hacía hace 10 o 15 años la propia Comisión Europea y muchos de los centros de estudios que hay, vemos que se han equivocado absolutamente. Se han equivocado absolutamente en la proyección de la población, se han equivocado por millones de personas, se han equivocado absolutamente en el empleo y en todas las variables. Sin ir más lejos, en el año 2024 la Comisión Europea publicó un informe, que es un informe de referencia, que realmente no lo hace la Comisión Europea, lo hacen los ministerios de cada país utilizando una metodología supuestamente común. Pues según esa metodología, en España, en el año 2050, el gasto en pensiones iba a ser el 17,1% del PIB y en promedio, de aquí al 2050, iba a ser el 15%. Unos pocos meses más tarde, la IREF, utilizando la misma metodología, pero otros datos más actualizados, resulta que donde era el 17,1 ahora es el 16,1 y donde era el 15 era el 14. Así que en unos pocos meses se ha cometido un pequeñito error del 5%. Es un error no trivial, porque hay una cosa de la que ya hablaré luego que se llama la regla de
de las pensiones, que si se incumple hay que realizar modificaciones sustanciales. Si a la hora de evaluar la regla de las pensiones este mismo año, si hubieran utilizado los datos de la Comisión Europea en vez de los datos corregidos, pues España estaría ahora reformando el sistema de pensiones. En un año se puede uno equivocar con toda la tranquilidad del mundo en el 5%. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces proyecciones a futuro, resulta que todo depende de los supuestos que tengas, ¿no? Y si tú miras, por ejemplo, los supuestos que se hacen, si miramos nuevamente el informe de envejecimiento, pero vamos, que todos son iguales, el señor sabrá qué les ha iluminado para decir que, por ejemplo, a partir del año 2035 en España, el empleo va a disminuir. O para decir que el PIB va a crecer por debajo del 1%. Porque, claro, cuando alguien dice que el empleo va a disminuir durante 20 años, yo me pregunto, ¿y por qué va a disminuir? ¿Porque las empresas no van a ser capaces de crear empleo? Porque van a crearlo, pero van a poner anuncios en el periódico y como la población, según sus estimaciones, disminuye, se van a quedar vacantes. Nadie incluye un mecanismo económico que explique sus resultados. Enchufan unos numeritos, los proyectas a 40 años y a correr. Y das cuenta que proyectar un numerito a 40 años o a 30 años y cometer una pequeña variación de una décima, potenciada a 30 años, cambia totalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tenemos que creernos demasiado las proyecciones, que son útiles para ciertas cosas, pero sobre todo, que es una osadía querer desmontar un sistema de pensiones en base a unas predicciones a 30 o 40 años que se han mostrado fallidas. Dicho esto, pues yo voy a tomar como referencia en toda esta intervención las proyecciones que ha hecho la AIREF. ¿Vale? Y no porque sean especialmente buenas, ¿no? Porque en este país hay quien cree que la AIREF es como el oráculo de Delfos, que lo que cree va a misa, y no es verdad. La AIREF, como toda institución, tiene principios subjetivos que utiliza, y ya veremos, hablaremos luego sobre esto otra vez, en sus estimaciones, y comete muchísimos errores, y utilizan metodologías que dan resultados que se sabe que van a dar, pues porque han sido utilizadas previamente, ¿no? Bueno, con todo, si utilizamos lo que dice la AIREF y tomamos el año 2050, bueno, pues entonces, como referencia, ¿por qué el año 2050? Porque es el año en que se supone que va a ser mayor el gasto en pensiones. ¿Vale? Entonces, estamos en el año 2050, pues las pensiones van a aumentar al 13,3%, según esa estimación, que ya veremos, pero bueno, es lo que dice la estimación, y las cotizaciones al 10,1%, con lo cual el déficit va a aumentar al 3,2% del PIB. Es decir, van a aumentar 2,6 puntos del PIB, o por decirlo de otra forma, en el año 2050, el 25% de las pensiones contributivas tendría que pagarse con impuestos. Aprovecho también para decir que, bueno, todos los de la visión actuarial tienden a hablar siempre del 2050. ¿Por qué? Porque es el año en el que probablemente hay mayor, o en ese entorno se espera el mayor déficit de pensiones, pues por la generación del las pauta de jubilación del baby boom y otras cuestiones, ¿no? En realidad, ese es un año. A nadie se le ocurre evaluar una cosa por lo que pasa un año. Lo razonable sería evaluarlo en lo que va a ocurrir en el promedio del 22-50 o en el promedio de número de años. Porque si en vez de coger el año 2050 y hablar de toda clase de desgracias que pueden ocurrir en el año 2050, ¿no? Como que el déficit del sistema contributivo aumente en 3,2 puntos, cogemos el promedio del 2022 en 2050, ya no tenemos un aumento del 3,2 puntos, tenemos un aumento de poco más de 1,5 puntos. Es decir, que en realidad es menos de la mitad. Y por lo que va a ocurrir en un año, no podemos contener un sistema. Bueno, en todo caso, según la visión actuarial y tomando como referencia el 2050, que es lo que hacen siempre, el sistema de pensiones no se puede sostener. Bueno, ante esto caben dos posibilidades. Posibilidad 1, subir las cotizaciones. Posibilidad 2, bajar las pensiones. Bueno, como las cotizaciones, la mayoría de las de la visión actuarial consideran que son ya demasiado altas y que subirlas crearía un gran problema de empleo, se quedan con esa opción, bajar las pensiones. ¿Vale? Es decir que tampoco es que haya que partirse mucho la cabeza para decir, para equilibrar el sistema de pensiones hay que bajar las cotizaciones, hay que bajar las pensiones. Cosa que, por cierto, fue lo que se hizo exactamente en la reforma en el año 2013. Simplemente se establecieron unas reglas que lo que hacían eran, cada año, cada 2 años, bajaban las pensiones tanto como fuera necesario para equilibrarla con las cotizaciones.
Bueno, ¿es razonable la visión actuarial? Bueno, pues en mi opinión, no. Simplemente no hay ninguna razón sobre la faz de la Tierra por la cual un sistema público de pensiones tenga que actuar como una gran empresa privada de seguros. Es decir, que tenga que igualar los gastos, es decir, el gasto en pensiones, con los ingresos, las cotizaciones. En realidad, las pensiones las determina la sociedad y el sector público lo que tiene que hacer es establecer los mecanismos, cotizaciones o no, necesarios para financiar las pensiones. Y para ello puede recurrir legítimamente a impuestos en general y a impuestos sobre el capital en particular. ¿Por qué el capital no tiene que contribuir a la financiación de las pensiones? Por otro lado, si el Estado hace como hacía, si el Gobierno hace como hacía tras la reforma de 2013 y dice, mira, como no hay suficientes cotizaciones, te bajo las pensiones, en muy buena medida lo que está haciendo es incumplir con un acuerdo implícito con los trabajadores, es decir, con los jubilados. Los jubilados de hoy, que fueron trabajadores en el pasado, pagaron una serie de cotizaciones en la buena esperanza y en el buen entendimiento de que cuando ellos se jubilaran recibirían unas pensiones similares. Nadie les dijo, oye, mira, no te creas que vas a recibir pensiones como las que estás pagando, ¿eh? Si no está de Dios y no hay cotizaciones, te bajaremos las pensiones hasta igualarte a lo que recaudemos por cotizaciones. Nadie les advirtió de eso a los jubilados actuales, ¿eh? Y ahora hay quien quiere decirles, mira, pues has tenido mala suerte y aunque nunca te lo habíamos dicho, te vamos a pagar unas pensiones. Hacer esto sería hacer exactamente lo mismo que se hizo con las preferentes en las cajas de ahorros. Se les olvidó el pequeño detalle de decir que en caso de problemas, pues el dinero que habían invertido todas las personas en preferentes les iba a desaparecer. A todos les dijeron que aquí era juego. Pues aplicar la visión actuarial es como eso, es engañar a los trabajadores. Pero es más, no sé de quién ha sacado la idea de que todas las pensiones tienen que pagarse con cotizaciones. Porque eso ni es así en España, ni en ningún país de la Unión Europea, o en casi ninguno, ni ha sido así en el pasado. Todos los países de la Unión Europea, o casi todos, pagan las pensiones con impuestos. Dinamarca paga el 60% de las pensiones con impuestos. Hay países que, por ley, el Estado cubre cualquier déficit del sistema de pensiones. Austria, el Reino Unido, Irlanda, Italia, cualquier déficit lo cubre el Estado. Hay países que tienen impuestos asignados a las pensiones. En Suiza, una parte del IVA y una parte del impuesto sobre el juego está asignado a las pensiones. En Bélgica hay una parte del IVA. En Portugal está el IRPF y el IVA. En Luxemburgo tienen impuestos. Y el caso extremo es el de Francia, que tiene 5 impuestos para pagar el estado de bienestar y en particular uno de ellos, la cotización social generalizada, se utiliza para pagar las pensiones. Es más, si nosotros miramos a la estructura de las pensiones en los países de la Unión Europea, vemos que, por ejemplo, que todos financian una parte muy importante de las pensiones con transferencias del Estado, pensiones o similares. Por ejemplo, Alemania, al cual se toma como ejemplo, pues en Alemania resulta que financia con pensiones el equivalente al 4,9% del PIB. Recordemos que en España estamos hablando de déficits, se paga más con impuestos que esto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de déficits del 2,9%. Alemania paga el 4,9%, que equivale al 30% de las pensiones. Y podríamos seguir con muchísimos países como Grecia, como Francia, que pagan una parte sustancial de las pensiones. O sea que la idea de que las pensiones se tienen que pagar con cotizaciones, pues habrá que saber por qué se mantiene, ¿no? Bueno, frente a este enfoque actuarial de las pensiones, hay otra visión que podemos denominar la visión social de las pensiones. Según este segundo enfoque, las pensiones las debe determinar la sociedad. Y lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tiene que hacer el sistema de pensiones es obtener los recursos necesarios para financiar esas pensiones. Bueno, cuando vamos al enfoque social de las pensiones,
ya cambia la forma de analizarlas. Porque con el informe actuarial la pregunta es, ¿cuántas pensiones puedo pagar con las cotizaciones que tengo? Es decir, son los ingresos los que determinan las pensiones. Con el enfoque social, la cuestión es otra. Es decir, las pensiones que quiere la sociedad pagar, ¿cuántos impuestos requieren? Y la cuestión no es la sostenibilidad. La sostenibilidad existe por definición. La cuestión es, ¿la sociedad está dispuesta a pagar los impuestos que requieren las pensiones? Y básicamente esa es la visión social de las pensiones. Y la pregunta es, bueno, si adoptamos esta visión social, ¿las pensiones se pueden mantener en el futuro? Nuevamente, digo que hablar del futuro es hablar con mucha osadía, y más cuando hablamos de futuros a 20 y 30 años, ¿vale? Pero por tomar una referencia, como la de la AIREF, si tomamos en este caso ya el gasto total en pensiones, vemos que, por ejemplo, mantener un sistema como el actual, con las fuentes de financiación actual, pero financiando cualquier incremento adicional del gasto de pensiones con ingresos del Estado, que no tienen por qué ser impuestos adicionales, costaría 2,4 puntos del PIB en el año 2050. Estamos hablando de 2,4 puntos del PIB. Pero si en el año 2050 nos fijamos más razonablemente en el promedio, sería la mitad, 1,2 puntos del PIB. Es decir, que la sostenibilidad depende de 1,2 puntos, 2,4 en el peor de los años. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? Bueno, pues en primer lugar podemos mirar a lo que pasa con otras cosas, con la defensa. Yo he visto que ahora se propone aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB. A partir del año 2035, ahora el gasto de defensa es el 1,3% del PIB, según las cifras de la OTAN. En promedio, bueno, pues lo que se está proponiendo es, durante los próximos 30 o 40 años, aumentar el gasto en defensa en 3 puntos del PIB. Oye, he visto a muchísima gente aplaudir, incluso hasta con las orejas, de que se haga ese aumento. A nadie le ha parecido que a muchísima gente, especialmente a los de la visión actuarial, debo de añadir, le ha parecido mal que se aumente en 3 puntos el gasto en defensa. A ninguno le he oído decir que eso va a mandar a España a la quiebra, oye. En cambio, a casi todos les oigo decir que aumentar en 2,4 puntos en el peor de los casos, en 1,2 en promedio, el gasto de pensiones, que eso es una desgracia para España, ¿no? Bueno, por otro lado hay que tener en cuenta que ese aumento del coste futuro no se tiene que financiar necesariamente con aumentos de impuestos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay cotizaciones de desempleo que se pueden pasar a pensiones. ¿Por qué? Porque el coste del sistema de desempleo está disminuyendo continuamente y más que va a disminuir. Recordemos que el tipo de cotización para desempleo son 7 puntos, ¿no? Pues una parte importante de esto se puede pasar. Pero también el Estado va a disminuir el gasto en clases pasivas. ¿Qué es esto? Pues las pensiones de los funcionarios. Como a partir del año 2011, pues ya los funcionarios han quedado integrados en su mayoría en el régimen general de la Seguridad Social, el gasto va a disminuir. Esos recursos que ahora se dedican al pago de pensiones de los funcionarios se pueden pasar al sistema de pensiones general. Bueno, sigue habiendo un fraude no despreciable en la recaudación por cotizaciones. Se puede utilizar también deuda pública, que aunque parezca un anatema, mira, para la defensa están dispuestos a utilizar deuda pública. Para las pensiones no, es herejía de grado mayor, ¿no? Es decir, que ni siquiera es cierto que, bueno, y por otro lado, algo que habrá que hacer algún día, ¿no? Es decir, que cualquier revisión que se haga del gasto público en España va a revelar un nivel de gasto ineficiente notable. Esa revisión algún día habrá que hacerla, porque habrá que empezar a recordar que los impuestos que se le cobran a la gente tienen que estar justificados por el gasto que recibe. Pero bueno, hay otra fuente de financiación. Y si vamos a números, digamos que esos 2,4 puntos del PIB, 1,2 en promedio, se podrían financiar sin ninguna desgracia. Por ejemplo, en España el sector público obtiene en la actualidad 4,2 puntos menos de ingresos públicos que el promedio del euroárea. Es decir, que con acercarnos al promedio de la Unión Europea podríamos pagar eso y hacer un poquito de gasto en defensa. Y si miramos a países que tanto nos gusta compararnos, como
Francia, como Finlandia o incluso como Austria, estos países tienen hasta 9 y 10 puntos por encima de los ingresos que de España. Por lo tanto, no es un problema de recursos, es un problema de voluntad y es un problema de que hay que hacer las cosas bien, ¿vale? En particular, no solo en las pensiones, sino en todo el gasto público. Porque tú no puedes subir a la gente los impuestos si como contraprestación no tiene un gasto adecuado. Es decir, si la gente ve que es un sistema con corrupción continua, la gente ve que el dinero se despilfarra, pues obviamente no va a querer que le suban los impuestos. Pero si el Estado hace su tarea, y su tarea debe empezar por racionalizar el gasto público, por analizarlo bien y por garantizar que no hay corrupción, pues no hay ningún problema en términos económicos. Bueno, en todo caso, como ya he dicho antes, hay que tener cuidado con las proyecciones. Es verdad que las proyecciones dicen que son 2,4 en el año 2050 de recursos adicionales, 1,2 en el promedio, pero pueden ser más. Porque de la misma forma que las proyecciones se equivocan para arriba, también se pueden equivocar para abajo. Es decir, que hay que actuar con cautela. Bueno, la segunda cuestión es, si tengo tiempo... si quieres lo dejamos Vale, y para así debatir este tema. Vale. Creo... Sí, yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, como vosotros lo estiméis, yo encantada lo digo. Pues, yo soy un mandado, lo que tú me digas. Si quieres terminar tú. Pues si quieres terminar. Vale. Lo digo porque lo que estaba comentando Ignacio, seguramente sí. Le ibas a dar la réplica, entonces para aprovechar un poco... Sí, pero sí. bueno, si quieres termina y luego Sí, yo creo entramos. que casi, Vale. por mi parte... Vale. El segundo tipo de cuestiones son las reformas recientes que se han hecho, ¿vale? Y para hablar de las reformas que se han realizado a partir del año 2020, pues lo mejor es comenzar recordando los antecedentes, es decir, estas reformas que querían cambiar. Las reformas de 2020, ¿qué querían cambiar? Y las reformas de 2020 querían cambiar la reforma del año 2013. La reforma del año 2013 era una reforma actuarial. Tampoco es que se rompieran mucho la cabeza. La reforma de 2013 dijo, hay que pagar, básicamente implicaba, no lo dijo que parecía que no lo decía, pero básicamente implicaba que todas las pensiones pues, se pagaran con cotizaciones. Esta reforma fue el resultado de una decisión del gobierno y del asesoramiento de un grupo de expertos. En este país se llama experto a cualquiera que llame al gobierno para que le diga lo que el gobierno quiere oír, y en la susodicha comisión había representantes de instituciones financieras, otros que luego lo fueron como contraprestación a sus méritos, bueno, lo que fuere. El caso es que bajo el asesoramiento de la susodicha comisión, en la que sí ciertamente hubo algunas discrepancias, la elección del gobierno fue hacer esto. ¿Y cómo fueron a reducir las pensiones? Pues para reducir las pensiones introdujeron dos mecanismos. En primer lugar fue el índice de revalorización de las pensiones, la regla por la cual se iban a revalorizar las pensiones. Daos cuenta que con un enfoque actuarial, si tú quieres que las pensiones se financien todas con cotizaciones, no te valen con gastos pequeños, no te valen con cambios pequeños, no te vale con decir, mira, a partir de ahora se va a jubilar la gente más tarde, porque esto tarda tiempo en tener efectos sobre el gasto y no tiene grandes efectos en términos de gasto en el corto y medio plazo. Tienes que bajar las pensiones a todo el mundo. O sea, si tú realmente quieres igualar en un periodo relativamente corto cotizaciones y pensiones, no hay más. A todo el mundo le tienes que bajar las pensiones. ¿Y cuál fue la forma de hacerlo? El índice de revalorización de las pensiones. El índice de revalorización de las pensiones que básicamente implicaba que durante los próximos 30 o 35 años las pensiones iban a aumentar, lo que cobraban los jubilados iba a aumentar solamente el 0,25% nominal. Con cierta desfachatez, la ministra de la época decía, nosotros si hemos garantizado que se van a subir las pensiones. Claro, el problema es que la inflación esperada era del 2% y la que ha habido ha sido mayor. Es decir, que un año en el cual la inflación fue del 9%, pues te subió un 0,25%, y en la versión de la ministra entonces te habían subido las pensiones, que no es de que te quejabas. En realidad, pues esto implicaba una reducción real de las pensiones del 30%, es decir, una persona desde que se jubilaba hasta que fallecía veía disminuir
su capacidad real adquisitiva en más del 30%, que esta bella idea pues, conducía a una sociedad envejecida y empobrecida. Además del índice de revalorización de las pensiones, metieron un segundo elemento, que era el factor de sostenibilidad, que lo que hacía era, iba ajustando las prestaciones de las diferentes cohortes, de las diferentes generaciones que se jubilaban, en función de la esperanza de vida. Cuanta mayor era tu esperanza de vida, pues se te pagaba una pensión menor, no en términos vitalicios, sino en términos anuales. Es decir, que además de tener que jubilarte más tarde, pues te bajaban la pensión pues, para tener que vivir más. Este es el contexto, un sistema de pensiones que va a empobrecer a los jubilados, en el que se hace, que sí que es sostenible. ¿No? Hacerlo sostenible así tampoco es muy complicado, ¿no? En el que comienza la reforma. Esta reforma tiene diversas medidas, unas mejores, otras peores, y al final la cuestión es, más importante es quizá si garantiza la sostenibilidad del sistema. Voy a revisar, y me voy a limitar a unas pocas medidas, porque si no, cenábamos aquí. ¿Cuáles son las medidas más relevantes? Voy a hablar de unas pocas. En primer lugar, está precisamente la eliminación del índice de revalorización de las pensiones. Bueno, la eliminación del índice de revalorización de las pensiones, en la visión de los actuarios, es una gran herejía. ¿Por qué? Porque la revalorización de las pensiones se estima, y luego se estima con todas las cautelas, que va a aumentar el coste de las pensiones en 2,7 puntos del PIB. Es decir, que la revalorización de las pensiones se estima que va a ser la fuerza más importante detrás del aumento del coste de las pensiones. Por eso, cualquiera que quiera igualar pensiones y cotizaciones está en contra. Bueno, pues lo considera una gran herejía y cuando se aumentaron el 8 o el 9% por la inflación, pues realmente ha habido muchas protestas. A mí esto también me sorprende. Que se critique que en España, porque lo que hizo la reforma ha sido, eliminó el índice de revalorización de las pensiones que había y dijo, a partir de ahora se van a revalorizar con el IPC, para gran escándalo de los actuariales, o de los actuarios. El escándalo no lo entiendo, porque si tú miras lo que pasa en la Unión Europea, en casi todos, hay algunos que las revalorizaciones son discrecionales, pero en casi todos o se revalorizan con el IPC, o se revalorizan con el PIB, o se revalorizan con el crecimiento del salario. Y de estos tres índices, el más barato es el IPC, porque debemos esperar que en el largo plazo el PIB crezca por encima del IPC, que haya ganancias reales de PIB, no solo nominales, y lo mismo con los salarios. En todo caso, digamos, para así a modo indicativo, que este índice de revalorización de las pensiones, el de la reforma de 2013, se aplicó hasta el año 2017. Si se hubiera seguido aplicando hasta el día de hoy, los pensionistas tendrían un 20% menos de pensiones. Es decir, si la reforma que tanto critican algunos por eliminar el índice de revalorización de las pensiones se hubiera mantenido, hoy la mayoría de los felices pensionistas cobrarían un 20% menos. Eso sí, las cuentas cuadrarían mejor, ¿eh? El precio, el empobrecimiento de la población jubilada. Por tanto, me parece que la eliminación del índice de revalorización de las pensiones es adecuado. Una segunda cuestión que es importante es la financiación, que esta reforma aporta ingresos fiscales al sistema. Es la primera vez que una reforma del sistema de pensiones aporta ingresos fiscales al sistema. Lo hace de una forma vergonzante, es verdad, y lo reviste bajo un nombre denominado financiación de los gastos impropios. Es decir, seleccionan una serie de gastos, no solo del sistema de pensiones, sino de la seguridad social en general, pues las rebajas de cotizaciones, una cosa que se llama rellenar las lagunas de cotización y otra serie de cuestiones, y dice, esto se va a pagar con pensiones. Los gastos de gestión, que bueno, no tienen tanto que ver con las pensiones, esto se va a pagar con pensiones. Y aporta una cantidad sustancial de ingresos. Aporta 1,3 puntos del PIB que provienen de ingresos generales del Estado. Y con esto, al final, pues se consigue que, por ejemplo, la seguridad social en la actualidad tenga un déficit pequeño. La seguridad social está saneada. A mí me parece una medida totalmente razonable y que debería haber ido más lejos. Pero es una medida que nuevamente ha sido muy cuestionada. No solamente por los actuarios, bueno, también por los actuarios porque también en muy buena medida pertenece a ese grupo,
Por ejemplo, el oráculo de Delfos, es decir, la IREF, considera que esta financiación mediante impuestos no tiene que considerarse más que en una pequeña parte financiación de la seguridad social. Y esto no es trivial, porque nuevamente considerarlos o no afecta a que se cumpla la regla de gasto de las pensiones. Si esto se acepta, o al menos una parte significativa se cumpliría, y bueno, pues no lo ha aceptado, sea que junto con algún partido político se han quejado a la Comisión Europea y al final no se van a considerar buena parte de los gastos impropios como financiación de la seguridad social, lo cual es un error conceptual, pero en eso estamos, ¿no? Pero en todo caso se cambia este sistema, ¿no? Luego se cambian los ingresos. Digamos que, para abreviar, voy a decir solo dos cosas sobre los ingresos, ¿no? Se ha sido muy tímido en el cambio de otros ingresos, tanto en el recargo de solidaridad de los salarios, como en la reforma de las cotizaciones de los autónomos, como en otras cuestiones se ha sido demasiado tibio, no tanto en el caso de las cotizaciones de los autónomos, que creo que es un grupo que fiscalmente está tratado de una forma demasiado severa y que realmente habría que revisarle su fiscalidad global, no solamente de las cotizaciones. Pero, por ejemplo, se ha introducido una cosa, ¿no?, que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional. El objetivo del mecanismo de equidad intergeneracional quiere rellenar el fondo de reserva de la seguridad social, la hucha de lo que se llama vulgarmente la hucha de las pensiones. El gobierno lo vende como si esto fuera el segundo descubrimiento de América, que con esto se va a rellenar la hucha de las pensiones y que con esto se va a lograr garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Y para eso, este relleno de la hucha de las pensiones, este mecanismo de equidad, se financia con cotizaciones adicionales, que no son una gran cantidad, porque este mecanismo de equidad intergeneracional pues, se financia con un mecanismo que al final va a ser con 1,2 de cotizaciones. ¿Realmente este mecanismo de equidad intergeneracional y este relleno de la hucha de las pensiones sirve para algo? Pues no. Es un poco tomadura de pelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en sus mejores tiempos la hucha de las pensiones llegó a 65.000 millones, pero las cifras absolutas son irrelevantes. Lo relevante es el porcentaje del PIB. Llegó al 6% del PIB y lo que es más relevante, con lo que había acumulado se podían pagar 8 meses de pensiones. Y esto era ya nada. Es decir, tener recursos para pagar 8 meses de pensiones, decir que te garantiza las pensiones es absurdo. Pero es que con el nuevo, con los cálculos del gobierno de cómo se va a rellenar esta hucha, todavía es peor. Si no se gastara nada de la hucha, que se puede empezar a gastar antes, pero si no se gastara nada de la hucha hasta el año 2040, tendrían ese año un 5,8% del PIB y serviría para pagar 4 meses de pensiones. Si se gasta antes, que se puede empezar a gastar y se gastará todavía menos. Es decir, crear un mecanismo que va a ahorrar para pagarte 4 meses de pensiones y decir que eso te va a ahorrar las pensiones es un poquito tomadura de pelo, ¿vale? Si tú quieres un fondo de reserva, tenlo, pero dótalo adecuadamente, y no necesariamente con impuestos. Bueno, también hay muchos problemas con los mecanismos que se han hecho para incentivar a la gente a jubilarse más tarde, ¿no? Yo no entiendo. Tú quieres que la gente se jubile más tarde y reformas las penalizaciones por jubilación anticipada, reduciéndolas para la mayoría de la población. Te les haces más barato jubilarse más antes, ¿no? Y sigues permitiendo que la gente se siga jubilando a los 65 años y pones montones de colectivos como todas las policías, eso sí, menos la Guardia Civil y la Policía Nacional, les permite jubilarse antes, ¿vale? Y cuestiones similares. Y los mecanismos de jubilación retrasada los haces de tal forma que para ti no son casi negocios. Por ejemplo, la jubilación demorada, por cada año que estás, te dan un 4% de pensión. Dado que desde que te jubiles vas a vivir 20 y tanto %, por cada año que tú que continúas trabajando, en realidad las pensiones futuras aumentan en el 80% de lo que te ahorras. Y además no pagas cotizaciones. Quiero decir que los mecanismos están mal diseñados para muchas cosas, ¿no? Luego está la regla de gasto, que bueno, podemos hablar luego. Y vayamos a la cuestión quizá más relevante, ¿no? Y es ese sistema son estas reformas. Estas reformas han mejorado la sostenibilidad de las pensiones y garantizan su
la sostenibilidad futura? Y la respuesta es, bueno, a la primera pregunta de si han mejorado la sostenibilidad, la respuesta es depende, y a la segunda pregunta de si garantizan las pensiones, la respuesta es no. ¿Vale? A la primera pregunta, para mejorar la sostenibilidad, lo que tienes es que aumentar más los ingresos que los gastos. ¿Ya no aumentar más los ingresos que los gastos? Pues, como ya digo, depende. Si tú no consideras los gastos impropios o una parte importante, es decir, las aportaciones de impuestos del Estado como ingresos del sistema, las reformas han empeorado la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque han aumentado los gastos, por ejemplo, el año 2050, en 2,4 puntos del PIB, y han aumentado los ingresos solamente en 1,4. El aumento de los gastos, ese aumento, recordemos, que se debe fundamentalmente a la actualización. Es decir, al que le parezca una salvajada, lo que está diciendo es no hay que actualizar las pensiones con el IPC. Si a esto si dijéramos, no, a ver, también son ingresos de la Seguridad Social, no solo las cotizaciones, sino las aportaciones de impuestos del Estado, entonces habría que sumar un 1, lo que supone las aportaciones del Estado nuevas, un 1,5% del PIB, y la sostenibilidad habría mejorado marginalmente. Digamos que la reforma sería más o menos neutral en términos de gasto, pero hay un problema, que no resuelve el déficit previo. Si tú aportas lo mismo en ingresos que en gastos, no resuelves el déficit previo. Y quedaría todavía en torno a 2 puntos y medio por resolver. Es decir, que la reforma no resuelve ni con mucho, no garantiza la sostenibilidad de las pensiones. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues quizá, y aunque lo voy a hacer de forma breve, habría que decir primero lo que no habría que hacer. ¿Vale? ¿Y qué es lo que no habría que hacer? Pues lo que no habría que hacer es nada de lo que dicen los actuarios. ¿Vale? Y los actuarios dicen que hay que hacer dos cosas. Una, bajar las pensiones, porque ya se ha excluido subir las cotizaciones. Y dos, incentivar los planes privados de empleo. Bajar las pensiones, a ver, se pueden bajar. Puedes bajarlas un 25 o un 30%, y todos están amigos. Excepto que sábete que eso incumple los derechos, va en contra de los derechos de los jubilados, los que ayudaron a pagar pensiones de los jóvenes, los que en el pasado, por cierto, cuando el sistema de pensiones tenía superávits, ese dinero de los superávits del sistema de pensiones, ¿dónde están? Están gastados en otras cosas. Bueno, sería ser injustos con los jubilados y además conduciría a una sociedad envejecida y empobrecida. Pero bueno, ellos mantienen que hay que bajarlas. Claro, ya lo intentaron en la reforma del 2013 con el índice de revaluación de las pensiones, pero claro, se veía demasiado. Se veía demasiado que bajar las pensiones y la verdad es que no quedaba muy bonito. Ahora tienen una nueva idea de cómo bajar las pensiones. Las cuentas nocionales. Un sistema muy querido también por instituciones financieras y afines. ¿Qué son las cuentas nocionales? Pues no son cuentas. La palabra cuenta te dice lo que tengo en el banco que luego lo paga. No. Con el sistema de cuentas nocionales, las pensiones se siguen pagando, las pensiones de los jubilados se siguen pagando con las cotizaciones de los activos. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es cómo se calcula la pensión del jubilado. Ya no se calcula con las reglas actuales, sino lo que se haría sería, más o menos, se calculan las cotizaciones que cada uno ha puesto a lo largo de su vida al sistema y se les aplica una tasa que pues se llama nocional, una tasa implícita de interés. No la real, no la de la economía, una implícita. Entonces lo que cobraría cada uno dependería de lo que ha aportado, de ese tipo de interés implícito y, por supuesto, de su esperanza de vida al jubilarse. ¿No? Y hay quien dice que esto va a resolver todos los problemas de pensiones. Lo primero que tendría que decir el que afirma esto es ¿cómo diablos? Con los mismos recursos, es decir, si tú no le metes más dinero al sistema, con la misma cantidad de cotizaciones que ahora, vas a cambiando la regla de reparto, vas a resolver los problemas de financiación del sistema. A lo mejor lo que vas a hacer es, de otra forma, bajarle las pensiones a la gente sin que se dé demasiado cuenta. Pero con el mismo dinero, ya te digo yo, que la única forma, que por mucho que cambies cómo se reparte, no vas a arreglar nada. ¿No?
En realidad el sistema de cuentas nacionales es tan bueno que se aplica en muy pocos países. Suecia, Polonia, Italia de forma lamentable y Grecia todavía de forma más lamentable. Y todo el mundo pone como ejemplo Suecia. Hombre, yo también quiero ser sueco, ¿eh? En Suecia se aplican las cuentas nacionales, en un estado del bienestar con muchísimas prestaciones gratuitas, un estado que tiene un fondo de reserva, eso sí que tiene un fondo de reserva de verdad. Su fondo de reserva es el 30% del PIB, no las cosas que hemos tenido aquí, y que se utiliza para las cuentas nacionales. El 60 o 70% de los trabajadores tienen planes de empleo financiados en gran mayoría por sus empresarios. Las cotizaciones de la Seguridad Social de los trabajadores se deducen no de la cuota del impuesto, no de la base del impuesto como aquí, de la cuota. Es decir, cada euro de cotización que pagas, euro que te ahorras de impuestos. Y claro, compararme las cuentas nacionales en España, suponiendo que no vas a dotar más de ingresos con esto, las cuentas nacionales son otra forma de reducir las pensiones que interesan a muchos porque, claro, pondrán de manifiesto que el sistema de pensiones puede pagar poco y que lo más recomendable es lo segundo, que la gente compre planes privados de pensiones. ¿Qué es la segunda cosa que hay que evitar? ¿Por qué hay que evitar los planes privados? Bueno, hay dos tipos de planes privados, ¿no? Los que la gente se hace, los que te ofrecen los bancos y cajas de oro, y los que se realizan a través de las empresas, que son los planes de empleo. Voy a lo primero y lo segundo, brevemente de lo primero y luego de lo segundo. Los planes privados de empleo son algo inaccesible para la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque no tiene recursos para acumular un plan de empleo, un plan privado de pensiones razonable. Lo tiene la gente de renta alta, pero no la mayoría de la población. Son una medida tremendamente regresiva. Daos cuenta que si vosotros miráis ahora, por ejemplo, a cuál ha sido la rentabilidad en España de los planes de pensiones, y la tenéis publicada, veis que los planes de pensiones en España, a 15 años, y cojo 15 años porque soy bueno y no tomo otros años, han producido una rentabilidad real promedio del 0,6% del PIB. Y eso es el promedio. Y se han salvado gracias a la subida de la bolsa, porque los planes que se han fijado en renta fija, o que se han centrado más en renta fija, tienen rentabilidades reales. Siendo optimistas, por tanto, y bastante, tú puedes esperar que la rentabilidad real promedio de un plan de pensiones sea, como mucho, y en muchos casos menos, un 1%. Esa es la promedio. Daos cuenta que incluso si esta es la promedio, habrá planes que den más, pues planes que den menos. Es que también juegas un poquito al bingo con tu pensión. De acierto que con mi plan de pensiones no. Pero bueno, pues tomemos un premio de un 1%. Bueno, con una rentabilidad real de un 1%, y dado que tú cuando te jubiles vas a vivir, aunque está creciendo en promedio en torno a 22, 23 o 24 años, tienes que acumular pensiones, con una rentabilidad real de un 1%, pues se puede ver fácilmente que si tú durante 20 años ahorras el 10% de tu sueldo, es decir, si tú ganas 2.000 euros, 200 euros todos los mesecitos durante 20 años. ¿Vale? Cuando te jubiles, ¿cuánto va a aumentar tu pensión? Que te van a tener que pagar por ciento durante 20 y tantos años. Entonces, ahora solo 20 te la pagan 20 y tantos años. Pues aproximadamente un 11%, poco más. Es decir, que ahorrando 200 durante 20 años, te dan 200, 200 y pico durante 20 y tantos años. Entonces, en primer lugar, dadas los niveles de pensiones que hay, esto es una cantidad muy pequeña para la mayoría de la gente. Si se los bajan, quizá no tanto, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a renunciar durante 20 años a esa cantidad de dinero para ese tipo de pensión. En todo caso, lo que sí es cierto es que para que una persona pueda tener una pensión privada significativa, tiene que ahorrar 20, 25, 30 años. Y por eso los que dicen, no, la solución del sistema de pensiones es que se creen planes privados, bueno, será la solución para el que empieza ahora. Pero para alguien que tiene 50 años, ya te digo yo, que no tiene los 30 años para ahorrar. Esto no puede ser la solución, ¿no? Y si vamos a los planes de empleo, bueno, pues la diferencia fundamental son dos. Una es que parte del plan lo paga la empresa y segundo, que digamos que el dinero, las instituciones financieras lo tienen más inmovilizado y pueden sacarle una rentabilidad quizá un poquito mayor, no mucho mayor. Pues claro, el problema es que empresarios están dispuestos a pagar en España para que se creen planes de empleo. De hecho, el gobierno en la reforma creó toda una estructura para que los empresarios crearan planes de empleo y la ha tenido que desmontar porque nadie lo quiere hacer. Pero es más,
Si un empresario puede pagar un plan privado de empleo, ¿por qué no se le puede aumentar la cotización a la seguridad social? Que en vez de aportarlo al negocio privado, lo aporta al sistema público, ¿no? Entonces yo creo que esto, aunque es una propuesta muy querida de los actuarios, pues lo mejor que se puede hacer es olvidarla, o no, y apagar las consecuencias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reformas que se tienen que hacer? Bueno, yo creo que las reformas que se tienen que hacer tienen que actuar sobre el gasto y tienen que actuar fundamentalmente sobre el ingreso. Las reformas que tienen que ver con el gasto tienen que ver con lograr un aumento de la edad efectiva de jubilación. Yo creo que hay que hacer cosas como eliminar la posibilidad de jubilarse a los 65 años, hayas cotizado los años que hayas cotizado. Creo que hay que penalizar la jubilación anticipada de forma más seria. Creo que hay que quitar casi todas las jubilaciones por razón de ocupación. No sé por qué artistas, todos los policías menos la Guardia Civil, la Policía Nacional, azafatas, pilotos, porque se tienen que jubilar antes que el resto de la población. Hay que revisar el sistema de pensiones de viudedad. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de pensiones, las pensiones de viudedad son caras, son el 20% de las pensiones y el 16% del coste de pensiones, y habrá que plantearse si la pensión de viudedad no tiene que estar ligada a la renta del cónyuge superviviente, a los años, a la edad del cónyuge superviviente, como por cierto están en muchos países. Si a lo mejor tienen que tener una limitación temporal, yo creo que hay que revisarlas, y también hay que revisar las de incapacidad. En el lado del ingreso, bueno, en el lado del ingreso hay que aumentar los ingresos. ¿Cómo? Pues ya he dicho algunas vías. Hay que pasar cotizaciones de desempleo a pensiones. Hay que pasar los ahorros de clase pasiva a pensiones. Hay que reducir el fraude en las cotizaciones a la seguridad social. Hay que mantener y aumentar las aportaciones del Estado, llamémoslas gastos impropios o lo que nos dé la gana. Hay que establecer un recargo de solidaridad sobre todos los impuestos o en general sobre las rentas del capital para pagar las pensiones. Hay que establecer, estas son las opciones, esto es lo que hagas al final. Hay que establecer un recargo, como por cierto existe en algunos países, sobre el IRPF. Y en última instancia hay que subir las cotizaciones, en particular las cotizaciones del trabajador. España es uno de los países donde los trabajadores tienen cotizaciones más bajas. Es decir, que en la mayoría de los países las cotizaciones en España están en el 6,5%, después del invento del MEI. En la mayoría de los países están por encima del 11%. Y los trabajadores probablemente estarían dispuestos y gustosos de pagar más cotizaciones si tuvieran un sistema de pensiones que supiera que les va a pagar pensiones y que les va a garantizar pensiones. Otra cosa es que tú le quieras subir las cotizaciones a los trabajadores a cambio de nada. E incluso creo que hay un cierto margen pequeño para subir a algunos de los empresarios. Porque siempre se dice que las cotizaciones de los empresarios lo pagan los empresarios. Bueno, eso es discutible. Hay una cosa que se llama la traslación, y buena parte de la evidencia empírica te dice que las cotizaciones de los empresarios, es verdad que las pagan los empresarios en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo las pagan los trabajadores vía salarios más bajos. Es decir, que si el empresario tiene que pagar 100 más de cotizaciones hoy, dice, vale, yo te las pago. Pero es que dentro de la subida de salarios, dentro de poco, en vez de subirte 100, te va a subir 70 para ahorrarse parte. Eso es la traslación. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio.